Welcome to another class, welcome to another session. I'm Jessica from Easy English TV. I'm your English teacher and today you will have the best class. Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de inglés. En esta clase te aseguro que vas a aprender de una vez y por todas a utilizar the simple present tense. Así es. Esta es la clase que tanto estabas esperando, porque en esta clase te explicaré paso a paso cómo trabajamos esta gramática tan importante en inglés que es the simple present tense. Si es tu primera vez mirándonos, recuerda que en este canal transmitimos diariamente lecciones de inglés para que aprendas desde cero. Y todas nuestras lecciones son totalmente en vivo y en directo. Estamos ya en vivo desde Facebook y también desde mi canal de YouTube. So, welcome everyone. Bienvenidos a todos chicos y gracias por acompañarme en esta transmisión. Let's get started. Vamos a comenzar con esta clase, okay? Pay attention here, guys, because today we have a very useful topic. Miremos acá entonces, chicos, el tema de hoy. The simple present tense. The simple present tense. Así es. El tema que veremos es el presente simple. Y si tú en casa en estos momentos te estás preguntando, the simple present tense, when do we use the simple present tense? ¿Cuándo utilizamos el tiempo presente simple? ¿Será importante aprenderlo? ¿En qué casos lo debo utilizar? Yes, guys, it's really important. Es muy importante. El tema es the simple present tense y como su mismo nombre lo dice, me sirve para hablar sobre el tiempo presente, ¿ok? Y cuando yo me refiero al tiempo presente es porque hablo de rutinas, hábitos. So I talk about routines and habits. ¿Qué tipo de rutinas? Por ejemplo, cuando tú dices, voy al supermercado los sábados. O cuando dices, me levanto a las 6 de la mañana todos los días. ¿Ves qué importante es aprender a hablar con el tiempo presente simple en inglés? Aunque muchos profesores por ahí te pueden estar diciendo, no, the simple present tense and grammar in general is not important. Yes, it is. Por ahí alguien te puede decir que la gramática no sea importante para aprender inglés, pero te equivocas, porque si tú quieres aprender inglés de una manera correcta, lo importante es tener las bases gramaticales claras. Pero yo te voy a explicar esta gramática de manera tan sencilla que todos van a comprenderlo, ¿ok? Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios en estos momentos y no olvides de regalarme un like en esta clase en vivo y, por supuesto, compartir en otros grupos. So, let's see. The simple present tense. Yes, el tiempo presente simple. First, let's start here with the affirmative statements. Vamos a comenzar con las oraciones afirmativas. Affirmative statements. So repeat after me. Repite conmigo. Affirmative statements. You? Affirmative statements. Good. Now, look at here. Here you have two groups. Para las oraciones afirmativas, nosotros vamos a dividir a todos los pronombres personales en dos grupos, ¿ok? You are going to divide the personal pronouns in two groups. ¿Y cuáles son los grupos? Para el primer grupo resulta que se fueron los pronombres I, you, we, they. Y para el segundo grupo, resulta que se quedaron los pronombres he, she, it. A estos tres pronombres de acá se les conoce como the third person, la tercera persona en inglés. So, I, yo, you, tú, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas. Cabe recalcar que you también puede significar usted o ustedes, singular o plural. Good. Entonces, todos ellos son un grupo, una familia, ¿ok? They're together. Están juntos siempre. And, on the other hand, we have he, she, it. Y por otro lado tenemos a la tercera persona. He, él, she, ella, it, ello. ¿Ok? Ello, esto. Good. Ahora
que ya sabemos que hay dos grupos separados en the simple present tense. Let's see this part. Todos estos pronombres de acá, I, you, we, they, trabajan con verb in the base form. Así es, el verbo en su forma base. ¿Cómo así que el verbo en su forma base? O sea, el verbo en su forma infinitiva, tal cual es. Por ejemplo, si el verbo es estudiar, study. Así, sin hacerle ningún cambio. Pero resulta que para este grupo de acá, para he, she, it, el verbo no puede ir en su forma base. El verbo tiene que estar en third person. El verbo debe estar en tercera persona. Now let's see, pero ¿cómo es esto del verbo en tercera persona? ¿Es it difficult? ¿Será difícil? No, guys, it's really easy. Es súper fácil. Okay, here when you have the pronouns I, you, we, they, let's start with an easy example. Vamos a comenzar con un ejemplo fácil, ¿ok? Para que todos en casa me entiendan. Now, how do you say aprender? El verbo aprender se dice learn. Ahí está, learn, ¿ok? I learn, yo aprendo. You learn, tú aprendes. We learn, nosotros aprendemos. They learn, ellos aprenden. ¿Ok? Easy, right? Pero ¿qué pasa en este caso? Cuando quieren decir ustedes, él aprende, ella aprende. En este caso, ustedes utilizarán learn, pero hay que agregarle algo. Hay que agregarle algo al verbo learn. Ya no puede quedar igual que en este grupo. So, you're going to add an S. Vas a agregarle una S. ¿Ok? He learns, él aprende. She learns, ella aprende. It learns, esto aprende. Por ejemplo, un perrito, ¿no? Que aprende a correr. ¿Ok? Yes. So, there you have. Entonces, esto de acá, a este tipo de verbos, chicos, se les conoce como the base form, el verbo en su forma base. Y acá, cuando el verbo ha sufrido alguna alteración, por ejemplo, agregándole la S, se le conoce como the verb in third person. Vamos a hacer un poco más de ejemplos para que me puedas comprender mejor, ¿ok? If you say, I learn English, yes, I learn English, okay, I learn English with Jessica. I learn English with Jessica. All right, that's good. By the way, my name is Jessica. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica. So, I learn English with Jessica. Yo aprendo inglés con Jessica. You learn English with Jessica. Tú aprendes inglés con Jessica. We learn English with Jessica. Nosotros aprendemos inglés con Jessica. They learn English with Jessica. Ellos aprenden inglés con Jessica. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, en este caso, he learns English with Jessica. So, it's going to be the same. Va a ser igual. La diferencia, chicos, es en el verbo. ¿Ves? El verbo acá es learn y acá es learns, with the S, con la S. He learns English with Jessica. Él aprende inglés con Jessica. She learns English with Jessica. Ella aprende inglés con Jessica. You see, that's really easy. Es súper fácil. Y ahora, si alguien se está preguntando allí, ok, Jessica, that's really easy. Ya lo entendí. A todo le agrego la S cuando sea he, she, it. No, that is not possible, ¿ok? Eso no es posible. Resulta que no puedes agregarle la S a todos los verbos. Sino que fácil sería, ¿verdad? Add S. Ok. That is only one rule. Esa es solo una regla. A la mayoría de verbos solo le agregamos la S. Pero hay otro grupo de verbos a los cuales les tienes que agregar ES. La E y la S. ES. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos verbos? Oh, that's really easy. Aquellos verbos que en su forma base terminen en CH, SH, X, and here you have CH, SH, and SS. Right? Por ejemplo, ustedes saben que en inglés nosotros tenemos al verbo ver, ¿ok? El verbo ver, el verbo mirar en inglés es watch, ¿correcto? Watch. Muy bien.
Cuando yo quiera decir yo miro televisión, diré I watch TV. Yes, I watch TV. Yo miro televisión. Pero si quiero decir él mira televisión, en ese caso diré he watches TV. Miren al verbo watch, ¿qué es lo que hago? Ah, como tiene una de estas terminaciones de acá, lo único que voy a hacer es agregarle es, la E y la S. Ahora sí, he watches TV. Ajá, that's good. Ahora sí es correcto. I watch TV, yo miro televisión. He watches TV, él mira televisión. Yes? So it's impossible if you want to say this, guys. He watched TV. Él mira televisión. Jessica, ahí no quiere decir él mira televisión. No, ahí no quiere decir nada, chicos. That's incorrect. That's wrong. Es incorrecto. Ahora sí dice él mira televisión. You think? Really easy, right? Did you understand that part? Did you understand that part? Yes? So, ¿comprendieron esa parte? So, this sad face means no. Esto significa que no. And this happy face means yes. Si comprendiste esta parte, que es lo fundamental del presente simple, regálame en estos momentos un like en esta transmisión, ¿ok? And don't forget to share. Y no olvides compartir. Recuerda que hoy, después de esta explicación, te voy a estar tomando un examen sobre el presente simple. Así que quédate hasta el final para que veas si realmente todo lo que te estoy enseñando lo has aprendido. Okay? Yes, keep there. Okay, so this part is clear, I think, but this is only for affirmative statements. Pero esto solo ocurre en oraciones afirmativas. Affirmative statements. En estos casos nada más hago el cambio de es or es. All right? But now it's time to see here negative statements. Pero ahora veamos en las oraciones negativas. All right? So that is different. Eso es diferente. Pero muy bien, chicos. Antes de comenzar, quiero que ustedes me escriban ejemplos aquí en los comentarios utilizando the simple present tense y the affirmative statements. Yo les voy a estar leyendo en estos momentos. Acá tengo mi móvil y voy a estar leyendo tus comentarios porque recuerda que estamos totalmente en vivo. A ver, ¿cuáles son sus ejemplos? What are your examples? Okay, good. It says, I study English. Good. Yo estudio inglés, me dicen por ahí. Excellent. ¿Qué otro comentario tenemos por allí? A ver, déjenme ver. I will read. Los estoy siguiendo, chicos, acá, tanto en YouTube como en Facebook. No olviden regalarme un like, por favor. Su like es muy importante porque eso me motiva a seguir haciendo estas clases en vivo. A ver, ¿qué más nos dicen? Rubén says, you clean the house. Araceli, I learn English every day. Okay, I wash my car. Good. Okay, who else? And what about the other one? Ah, okay, good. He watches my motorcycle. That's great. Okay, who else says here in Facebook? What about Facebook? Y en Facebook, ¿qué me dicen? Okay, I live in Tokyo. I like English. He watches TV. That's great. Excellent, guys. Very good. Now, in this case, we have another rule. Estas dos reglas ya están súper claras. Antes de que pasemos a la parte negativa, vamos a explicar el IES. Okay, the IES. So, is there another rule? ¿Hay otra regla, Jessica? Yes. In some cases, you have to change the Y per I and add ES. En algunos casos, chicos, van a tener que cambiar la Y por I latina y agregarle ES. ¿En qué casos? For example, when you have the verb study. ¿Ok? Cuando tenemos el verbo estudiar, study, en este caso tenemos una Y, pero antes de la Y tenemos una consonant, una consonante. Como tenemos una consonante, vamos a hacer el cambio de la Y por una I latina y luego vamos a agregar ES. For example, por ejemplo, si ustedes dicen I study, yo estudio with Easy English TV. I study with Easy English TV. Yo estudio con Easy English TV.
You study with Easy English TV. We study with Easy English TV. They study with Easy English TV. Good. Pero resulta que en este caso, cuando tenemos he, she, it, nosotros tenemos que cambiar el verbo study y trabajarlo de esta forma. Studies, studies. You see? Ahora sí. Por ejemplo, he studies with Easy English TV. Ahí está. He studies with Easy English TV. She studies with Easy English TV. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos eliminado la Y y la hemos cambiado por una I latina y le hemos agregado la E y la S. Okay, that is the rule. Esa es la regla. Now, look at here, our title. Okay, guys. So, I hope that part is clear. Okay, these changes are only for affirmative statements. Estos cambios de acá solamente se dan en oraciones afirmativas. Vamos a pasar ahora a negativo y posteriormente a preguntas. Necesito que te quedes hasta el final porque luego te voy a tomar un examen muy completo donde te voy a evaluar grammar, te voy a evaluar listening, te voy a colocar audios para poner a prueba tu capacidad auditiva y te voy a evaluar con reading, lectura. Este curso es el más completo que vas a encontrar en las redes sociales, así que te pido que me ayudes a difundir compartiendo en otros grupos y suscribiéndote a mi canal de YouTube. Muy bien, chicos. Vamos ahora con negative statements, oraciones negativas, ¿ok? ¿Qué pasa en las oraciones negativas? Resulta que cuando yo digo en español, yo no voy de compras, o si digo, yo no juego fútbol, él no estudia francés, ella no lava los platos, nosotros no bailamos salsa. En todos esos casos, yo utilizo no, ¿verdad? En español, no, no, no. Para él, ella, para todos es no. Pero eso es en español, porque te cuento que en inglés no sucede eso. ¿Cómo se dice en inglés no en el tiempo presente simple? Ah, hay dos formas. Puede ser don't o puede ser doesn't. Quiero que repitas después de mí ahí en tu casa, ¿ok? Don't, don't. Ahora acá, doesn't. Doesn't. Muy bien, y este don't, miren qué fácil, es la contracción, is the contraction of do not. Ahí está. Do not, en forma contraída, don't. Y acá el doesn't es la contracción de does not. Muy bien, does not, doesn't. Pero ¿qué significa don't? ¿Qué significa doesn't? Te repito, ambos significan no. Pero cada uno tiene su grupo. Quiere decir que con I, you, we, they, vas a utilizar don't. Y con he, she, it, vas a utilizar doesn't. ¿Ok? Is it clear? ¿Está claro esa parte? Yes? Good. Now, for example, muchos de mis estudiantes, te comento que cometen este error. Muchos de mis alumnos, cuando recién están comenzando a aprender inglés, quieren decir de esta forma, I not study English. Y allí, según ellos, me quieren decir, yo no estudio inglés. Entonces yo le digo, hey, no, this is impossible. Esto es imposible. Porque para que tú digas no en inglés, tienes que trabajar con don't o con doesn't. Entonces esto de acá no, ¿ok? Lo borramos y llamamos a nuestro auxiliar correcto. En este caso sería don't, ¿cierto? I don't study. Bueno, pero nosotros no vamos a hacer con English porque English we do, right? So it's going to be with French, for example. I don't study French. Yo no estudio francés. You don't study French. Tú no estudias francés. We don't study French. Nosotros no estudiamos francés. They don't study French. Ellos no estudian francés. You see? Don't. So keep in mind, don't. Para negativos, don't. Is it clear? ¿Está claro? Yes? Ok, no me vuelvas a decir not. Tienes que decir don't. I don't study French, you don't study French, we don't study French, they don't study French. Pero resulta que la tercera persona no se quiere quedar atrás. Y dice, ¿y cómo hago yo para negar?
¿Ah? Si ustedes tienen a don't, déjenme a mí algo. Déjenme a doesn't. Muy bien, le dejamos a doesn't, entonces no hay problema. Doesn't, doesn't. Ahí está. Entonces, he doesn't, él no. She doesn't, ella no. It doesn't, esto no. All right? So, he doesn't study French. He doesn't study French. Ah, good. It means él no estudia francés. She doesn't study French. Ella no estudia francés. Right? Now, this is really easy, right? Es muy fácil. Otro de los errores muy comunes, chicos, es que mis estudiantes a veces me dicen, teacher, pero si acá hacíamos el cambio, recuerdan que study se convierte en studies, acá también lo quieren hacer. Muchas ocasiones dicen, ah, ya, será de repente he doesn't study French, porque ya tengo que hacer el cambio. No, forget about that. Olvídate de eso, porque resulta que en la negación no cumple esa regla. En la negación vas a colocar el verbo en su forma base, el verbo normal, sin hacerle ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo acá un cambio con el popular doesn't. ¿Ok? Entonces ya, dos cambios juntos no se puede. Solamente lo dejas así. He doesn't study English. She doesn't study English. It doesn't study English. ¿Ok? He doesn't. She doesn't. Él no estudia francés. Ella no estudia francés. Okay, now give me some examples here. Déjame tus ejemplos acá de oraciones negativas. En estos momentos voy a estarte leyendo aquí. Estamos en vivo completamente, chicos. So give me a like, regálame un like. A ver, vamos a ver sus oraciones en negativa, okay? I want to see your answers here, okay? And it says, let me see. Okay, in this case says, Ruben says he doesn't like go to the movies. Good. Nubia, he doesn't study French. Good. Ana Cecilia, she doesn't study Korean. Brittany, she doesn't play soccer. Good. Sulma, he doesn't speak English. Good. Araceli, the dog doesn't eat his food. Ah, good. Eats food, okay, because it's the dog. ¿Y qué me dicen por Facebook? Hoy también estoy leyendo todos sus comentarios. Por YouTube y por Facebook los estoy siguiendo a ambos. A ver, ¿qué me dice Elizabeth? I don't like to eat sushi. Good. So he doesn't study French. Good. Excellent. Nice example, guys. Excellent. Good job. Muy buen trabajo. Recuerda que al final daremos un examen súper completo que te he preparado para la sesión de hoy. Así que primero te estoy haciendo un review, un repaso del presente simple. Ya que en mi canal de YouTube tenemos varias sesiones que les hemos dedicado ya a este tema, pero hoy vamos a hacer un repaso de todo. All right? Yes? No problem there? Excellent. Now let's see. Let's continue with the next part here. And it's going to be questions. Okay? So here we have the questions. And let's move here to see. Remember, we have two kinds of questions. Recuerda que tenemos dos tipos de preguntas. Un tipo de pregunta se llama yes or no questions, las preguntas de sí y no. Y el otro tipo de preguntas se llama information questions, preguntas de información, que me piden información, ¿ok? Hay dos maneras de hacer preguntas en inglés. Yes or no questions, y también tenemos information questions, all right? Now, here, one more time, we have divided the pronouns into groups. Nuevamente hemos dividido a los pronombres en dos grupos. Resulta que ahora I, you, we, they, que siempre andan juntos, van a trabajar con su auxiliar the para hacer preguntas. Y he, she, it van a trabajar con su auxiliar does. ¿Ok? Yo siempre le digo a mis estudiantes para que no se olviden, chicos, recuerden, dudas. ¿Ok? Porque a veces nos confundimos en la pronunciación y queremos decir do o queremos decir does. Nada, nada de eso, ¿ok? No, 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 incorrect. Tienen que pronunciarlo así, do, does. Por eso se van a acordar de ¿qué? De dudas. Ya, ahí no nos olvidamos. Good? Ok, do, does. Do, does. Do, does. All right.
But how do you form the questions? Pero muy bien. Ahora, ¿cómo formamos estas preguntas en inglés? Oh, that's really easy. Es súper fácil. Lo único que vas a hacer es agregar el auxiliar adelante, cuando sean yes or no questions. For example, do I, do you, do we, do they. Y luego necesitas tu verbo. Ojo que tu verbo en su forma base, ¿ok? For example, do you learn English? Ahí está. ¿Tú aprendes inglés? Do you learn English with me? ¿Aprendes inglés conmigo? Yes or no? Let me know. Déjame saber en los comentarios, ¿ok? Do you learn English with me? ¿Aprendes inglés conmigo? Do we learn English? Do they learn English with me? Ellos aprenden inglés conmigo. You see? Do you. Y muchos de ustedes estarán preguntando, Jessica, ¿y qué significa do? ¿Qué significa do? ¿Significa algo? No, guys, it doesn't mean anything. No significa nada. Entonces, cuando yo les digo así a mis alumnos que no significa nada el do, me dicen, entonces está por las puras, hay que eliminarlo. ¿Por qué no preguntamos así nada más? You learn English, tú aprendes inglés. ¿Por qué no solamente decimos you learn English y listo? No, guys, this is not possible. Para preguntas necesitamos obligatoriamente a un auxiliar y este auxiliar es el famoso do. Do. Entonces no es opcional, es obligatorio. Do you learn English with me? Good. Ahora, ¿cómo respondemos? Como son respuestas cortas las que podemos dar, podemos decir yes o podemos decir no. ¿Ok? Más el sujeto. ¿Ok? For example, yes, I do means sí, lo hago. No, I don't, no lo hago. ¿Ok? Yes, I do, sí lo hago. No, I don't, no lo hago. Do you learn English with me? ¿Tú aprendes inglés conmigo? Yes, I do, or no, I don't. ¿Qué me dirías? A ver, vamos a ver en los comentarios qué me están colocando. Okay, in this case, it says, yes, I do. Who else is saying here? Okay. Yeah, yes, I do. Mayo Díaz, month. Yes, I do. Okay, who else? Yes, excellent, good. And here on Facebook, ¿qué me dicen los chicos de Facebook? A ver, me dicen, yes, I do. Yes, we do. Perfect, great, guys, excellent. Muy bien, chicos. I'm going to ask you some questions. Para que quede súper claro, yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿ok? Now, let's change here the questions and I need that you answer them. Me van a responder en los comentarios con yes, I do or no, I don't, ¿ok? For example, if I tell you, do you cook ceviche? Do you cook ceviche? Do you cook ceviche? Cocinas ceviche? So you would say, yes, I do, or no, I don't. Do you cook ceviche? Yes, I do, or no, I don't. In this case, in my case, yes, I do. Yo sí lo hago. Por eso, happy face. Yes, I do. What about you? Y ustedes, a ver qué me dicen. No sé si estamos por acá. Algún peruano que me diga, yes, I do. Okay, ceviche is a Peruvian dish. And let's see. Oh, good. It says, yes, I do. Jenny Puma said, no, I don't. Fabric Navarro, no, I don't. Ok, dicen por ahí algunos que no, probablemente no sean de Perú, right? Good, good, no problem. Tell me, where are you from? Déjenme ahí en los comentarios de dónde son, chicos. No, I don't. Yes, I do, of course. Excellent, Lucy. Another question. Cambiamos de pregunta, ok? Now, I'm going to ask you another question here, and the next question could be, do you play soccer? Do you play soccer? Guys, do you play soccer? Yes, I do, or no, I don't. A ver, déjame en los comentarios. Do you play soccer? Yes, I do, or no, I don't.
yes, I do, or no, I don't. For example, if you ask me, Jessica, do you play soccer? No, I don't. Por ejemplo, yo no lo hago. Entonces digo, no, I don't. A ver qué me dicen por acá en los comentarios ustedes. Do you play soccer, guys? And they say, yes, I do. Yes, I do. Alexander Polanco, Javier Barrera, yes, I do. Kenny Yorkin, yes, I do. Yeah, the boys. La mayoría de los chicos me dicen, yes, I do. Vamos a ver en Facebook qué me dice. Yasmín Barrocal me dice, no, I don't. Daniel Carvajal says, yes, I do. Milagros Apasa en Facebook nos dice, no, I don't. Okay, good, good, good. Excellent. I think that part is clear. Entonces ya estamos súper claros, chicos, en cómo utilizamos nosotros las preguntas. Yes or no questions, right? Excellent. Now, let's continue with the information questions. Ahora vamos a continuar con las preguntas de información. En el caso de las preguntas de información, ya no pueden responder, chicos, con yes, I do or no, I don't, porque precisamente se llaman así. Information questions, porque les piden que ustedes den información, no vayan a decir yes, I do. Para ello vamos a utilizar WH words. ¿Qué significan las WH words? Tengo una clase completa explicando WH words. Son aquellas palabras que comienzan con W. For example, what, when, where, why, ¿ok? ¿Ven? Todas comienzan con WH words, ¿ok? Most of them. Hay algunas excepciones como how, yes, but most of them start with WH. Okay, so, for example, recuerden que igualmente necesitan trabajar con do o con does, ¿ok? Por ejemplo, no pueden decir what he play, what he play. ¿Qué juega él? Necesitas tu auxiliar. ¿Pero cuál es tu auxiliar para he, she, it? Es does. What does he play? Ahora sí. ¿Qué juega él? Oh, he plays soccer. Yes? When does he play? ¿Cuándo juega él? Oh, he plays on Saturdays. Juega los sábados. Where does he play? ¿Dónde juega? He plays in the stadium. Juega en el estadio. Why does he play? ¿Por qué juega? He plays because he likes it. Porque le gusta, ¿ok? And how does he play? He plays really good. ¿Cómo juega? Muy bien, ¿ves? Entonces, en este caso, te preguntan por información. No quiero que digas, yes, I do, no, I don't. Vamos a practicar un poquito, ¿ok? Para que me puedas comprender completamente. A ver, si yo te pregunto, what do you do? What do you do? Es una pregunta que puede significar dos cosas. ¿Qué haces? De la acción, hey, what do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Cierto? Pero también, y la más común, es cuando preguntamos por la ocupación. What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces por la vida? What do you do? Esta pregunta significa ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? What do you do? For example, in my case, I am a teacher. Y por allí alguien se puede estar preguntando, Jessica, ¿pero por qué has colocado do dos veces? ¿Te has confundido? ¿Qué ha pasado? No, guys, I didn't confuse. No me he confundido, sino que este primer do es el acompañante, es el auxiliar, is the auxiliar. Y este do de acá es el verbo hacer. Este de acá, recuerda que debe ir obligatoriamente, ¿ok? So, let me know what do you do. Déjame allí en los comentarios saber a qué te dedicas, ¿ok? What do you do? For example, I am a teacher. And you? Quiero leerte ahí en los comentarios para conocerte un poquito más. Recuerda que al final de esta lección estaremos tomándote una evaluación súper completa, ¿ok? Yes, what do you do? I am an English student, says Kenny. That's excellent. I am English teacher, says Brittany. Good. Noemi, I'm a journalist. Excellent. Good. Now,
Here you have the comments on Facebook. ¿Qué nos dicen los comentarios por Facebook? También vamos a leerlos a los chicos de Facebook. ¿Qué me dicen? I am a student. I am a teacher, says Isama. Who else? Josira, I am an accountant. Good. I am a nurse. Excellent. Now, let's change, okay? Let's do another question. Ahora vamos a hacer otra pregunta, chicos, okay? Let's make another question here. And the question says, what do you watch? What do you watch at night? Okay? What do you watch at night? ¿Qué miras por las noches? For example, I watch a TV program. I watch a TV program in, you can say channel 4, okay? I watch a TV program in channel 4. Veo un programa de televisión en canal 4. For example, okay? This is my example. What do you watch at night? ¿Qué miras por la noche? A ver, ¿qué hay sobre ustedes? ¿Qué me van a decir ahí ustedes? What do you watch at night? So I watch EasyEnglish videos. You can say that. Yes, I watch a TV program. Yes, I watch series on Netflix. Great, excellent. Excellent, guys. Good job. Muy buen trabajo ahí en los comentarios. Recuerden, la mejor manera de practicar es escribiendo, es diciendo, es repitiendo. That's the best way, okay? Good. No olvides regalarme allí un like, okay? ¿Qué me dice? Tatiana me dice, I watch a TV program in Channel 5. Okay, Tatiana, recuerda quitarle el verb to be. Así nada más, mira. I watch, okay? Yo miro. Good. Now, let's make another question. Vamos a hacer una pregunta porque necesito que quede súper claro esta parte de information questions porque luego te voy a tomar un examen, okay? So, what about if I ask you, okay, here, when do you study English? When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? Okay? Here, recuerda que este do va de manera obligatoria, no significa nada. Pero, ¿qué dice la regla? Que do acompaña a todos estos en pregunta y que does acompaña a todos estos de acá. ¿Ok? When do you study English? You can say, I study English at night. Yes, I study English at night. Estudio inglés por las noches. That's an example. Ese es un ejemplo. A ver, quiero leer sus respuestas, ¿ok? I want to read your answers. ¿Qué me dicen por acá en YouTube? ¿Qué me dicen por acá en Facebook? Kurumi Demon. I study at night, ¿ok? I study English at night. Josué, I study English every day. Good. Erika, I study English on Monday, Wednesday, and Friday. Good. I study English at night. Dalia. I study English in the morning. Ruben, I study English every day. Facu, good. ¿Y qué me dicen por acá los chicos de Facebook? En Facebook me dicen, I study English in the afternoon and in the evening. Good, Jasmine. Rocío, I study at night. Good. Cassandra, I study English at night. Ojo, chicos, que están escribiendo inglés con minúscula. Les cuento que inglés siempre lleva mayúscula, ¿ok? Capital letter. ¿Por qué? Todos los idiomas llevan mayúscula. Inglés, francés, alemán, portugués. Okay, so is this part clear? ¿Está clara esa parte? Yes. Now, I want you to practice a little more with you. Esta clase está súper completa, súper estructurada. Luego te voy a tomar un examen. Entonces, necesito que en estos momentos me ayudes, por favor, compartiendo. Compártelo en la biografía de un amigo, en tu propio perfil. Compártelo en otros grupos para que me ayudes a llegar a más personas y más personas se enteren del examen que vamos a dar en unos minutitos ya, ¿ok? Ayúdame, por favor, compartiendo. Y si no me has dado like, regálame un like. Si eres nuevo por el canal, suscríbete a mi canal de YouTube. Muy bien, vamos a practicar entonces un poquito más. Because I need this part could be clear. Necesito que esta parte quede súper clara.
Look at here. Miramos acá. Ok, observe. Ahí te lo pongo, ok? Good, ahí lo ves bien, ¿verdad? Okay, let me introduce this person, okay? So here you have a beautiful girl, right? This is a beautiful woman, sorry, but I need to erase this part. And I'm going to tell her name. Her name is Jessica, like me, okay? Se llama Jessica como yo. So her name is Jessica. She is an English teacher and she teaches children, all right? Good. So what you are going to do here is that you have to tell me, guys, the sentence in affirmative, in negative, and in question. Muy bien, vamos a hacer las oraciones relacionadas a Jessica, que es una profesora, en inglés. Primero comenzamos con affirmative. Ok, si decimos Jessica, ¿cuál será su pronombre? ¿Será I, you, we, they? ¿O será he, she, it? ¿Cuál será Jessica? Jessica es she. Excellent. Good. Ahora quiero que me digas enseñar. ¿Cómo se dice enseñar en inglés? How do you say enseñar in English? Ah, good. Enseñar in English is teach. 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 Okay? She teach. But what do you think? Is this sentence correct? ¿Será correcto decir she teach? Yes? What do you think? She teach? ¿Ella enseña? No, right? De acuerdo a lo que aprendimos hace un momento, cuando el verbo termina en ch, ¿qué hago? Le agrego es. Ahora sí. She teaches. What does she teach? Okay, she teaches English. She teaches English. Yes? She teaches English in a school. Podemos añadir un complemento, ¿verdad? Podemos decir, she teaches English in school. Ella enseña inglés en una escuela. Good? All right. Ahora, si ya tienes la oración en afirmativa, quiero que esta misma oración la conviertas a una oración en negativo, ¿ok? She teaches English in a school es la oración affirmative, afirmativa. Ella enseña inglés en una escuela. Good. Ahora, ¿cómo sería esta oración en negativo? A ver, permíteme leerte. So here I need my cell phone. Necesito mi celular so I can see your answers. Ahora, she teaches English in a school. Quiero que la conviertas a una oración en negativa. So who tells me the answer? ¿Qué me dicen por la respuesta? Excellent, excellent. Adriana Chamba me dice, she doesn't teach English in a school. Good, good. She doesn't, okay, she doesn't teach English in a school. Yes, she doesn't teach English in a school. Ella no enseña inglés en una escuela. She doesn't teach English in a school. You see? ¿Ves? ¿Qué agregamos acá? Agregamos doesn't. Muy bien. Ahora quiero que me hagas una pregunta. Ahora quiero que tú te preguntes o que le preguntes, ¿no? ¿Ella enseña inglés en una escuela? ¿Cómo será la pregunta? En afirmativo ya vimos que es she teaches English in school. En negativo ya vimos que es she doesn't teach English in a school. Ahora quiero saber cómo sería en pregunta. Yes? Ajá, let me see your answers, guys. Aquí los tengo a todos viendo sus comentarios, ¿ok? For me it's really important. Para mí es muy importante sus comentarios allí. A ver, ¿cómo sería? Does she teach English in a school? Good, excellent. Does she teach English in a school? Ajá, ¿y cómo responderían, chicos? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Does she teach English in a school? ¿Qué diríamos? Si quiero decir que sí lo hace. La respuesta corta sería yes, she does. Yes, she does. Y la respuesta corta pero en negativo sería no, she doesn't. No, she
doesn't. No lo hace. No, she doesn't, okay? Does she teach English in a school? Yes, she does. Does she teach English in a school? No, she doesn't. You see? But that is an yes or no question. Pero esa es una pregunta de sí y no. Esa es una pregunta en afirmativo o negativo. Pero ahora vamos a hacer una information question. Ajá, acá te quiero ver, ¿ok? Quiero que la resuelvas correctamente. ¿Cómo dirías dónde enseña inglés? ¿Cómo dirías dónde enseña inglés? ¿Dónde ella enseña inglés? ¿Ok? Tell me. ¿Cómo sería en este caso? ¿Dónde? ¿Cómo era dónde? Do you remember? Yes. Where does she teach? Where does she teach? Where does she teach English? ¿Dónde enseña inglés? Where does she teach English? Ahora sí. ¿Dónde enseña inglés? Where does she teach English? ¿Cómo responderíamos a ello? Ajá, con información, ¿verdad? She teaches English in a school. You see? That's really easy. Qué fácil, ¿verdad? Vamos a ver qué tal les fue en sus respuestas. Allí ya les estoy siguiendo ahí en YouTube, en Facebook. Recuerda que estamos en vivo y recuerda regalarme un like en esta transmisión. Yes, excellent, good, good, everyone. Thank you so much. Muy bien, chicos, excelente. Recuerda que si eres nuevo, nosotros hacemos estas lecciones todos los días totalmente gratis. Pero si quieres nuestro material, yo tengo un material de estudio adecuado para cada tema que lo hago en diapositivas, en PDF. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal de YouTube y darle clic al botón que dice unirse, ¿ok? En el botón que dice unirse, tú vas a poder acceder a todo nuestro material por solo $2 al mes, ¿ok? Puedes irte a mi canal de YouTube y darle clic al botón unirse y ser un English lover. Muy bien, chicos, pero vamos a seguir practicando porque esto nos interesa mucho. Nos interesa que aprendamos correctamente, ya que luego te voy a tomar un examen, ¿ah? No te salvas. Y el examen que te he preparado para hoy es el examen más completo que vas a ver sobre el present simple tense, te lo aseguro. Así que te tienes que quedar hasta el final. Now, I'm going to introduce you this person. Te voy a presentar ahora a esta persona. He is Mike, okay? Mike. His name is Mike. As you can see, he is a photographer. Es un fotógrafo, okay? Now, I want you to say in English, él toma fotos. Ok, quiero que digas, él toma fotos por las mañanas. Can you say that? ¿Puedes decirlo en oración afirmativa? ¿Cómo sería en este caso? Él, ¿ok? Ok, in that case is going to be he, ¿cierto? Él, he. Ok, el verbo tomar fotos, el verbo tomar te cuento que es el verbo take. Pero ¿recuerdas qué hacemos con el verbo take? Do you remember? ¿Recuerdas? Yes, you add the S. Le agregamos la S por tratarse de la tercera persona. He takes photos. Él toma fotos por las mañanas. In the mornings. ¿Está? Really easy. He takes photos in the morning. You see? Él toma fotos en las mañanas. Good. Ahora, quiero que digas esta misma oración, pero en su forma negativa. ¿Cómo sería, chicos? Good. En ese caso sería he. ¿Qué dicen ustedes? Don't or doesn't? What's your answer there? ¿Qué piensan? Don't or doesn't? A ver, vamos a leer acá en los comentarios qué me dicen. Don't or doesn't? Hey, doesn't. Good. Exacto. En ese caso vas a utilizar doesn't para decir no. He doesn't take, el verbo, recuerden su forma base, he doesn't take photos in the morning. Yes. Él no toma fotos en las mañanas. Excellent, good job. Pero ¿qué te parece si
complicamos un poquito más el asunto y hacemos preguntas, ¿ok? Vamos a decir entonces, quiero que preguntes, ¿él toma fotos en las mañanas? ¿Ok? Pero en este caso hay en preguntas. ¿Él toma fotos en las mañanas? ¿Cómo será? Let me see your comments. Aquí te estoy viendo, ¿ok? Quiero que respondas porque no hay mejor forma de aprender que hacer tú mismo el ejercicio. Now, let me see. ¿Qué me dicen aquí en los comentarios, en YouTube, en Facebook? Estamos en vivo, chicos. Nos dice, ok, does he take photos in the morning, says Brittany. Yes, Brittany. Does he take photos in the morning? In the morning. Ajá. And how do you answer? ¿Y cómo responderemos? ¿Toma fotos en la mañana, sí o no? Yes. Yes, he does. Sí, él lo hace. Good? Excellent, good job. Pero quiero que nos compliquemos ahora un poquitito más y quiero que digamos ahora en modo de pregunta, ¿cuándo toma fotos él? ¿Cuándo lo hace? Ok, ¿cómo se decía cuándo? When does he take photos? When does he take photos? ¿Cuándo toma fotos? ¿Y cómo responderíamos? De nuevo, volvemos a la información completa diciendo he takes photos in the mornings. He takes photos in the mornings. You see? That's really easy. Qué fácil, ¿verdad? Yes, congrats, guys. Good job. Vamos a ver si así también lo han estado haciendo ustedes por allí, por los comentarios. Remember to give me a like. Recuerda darme un like porque de esa forma yo veo que realmente te gustan mis lecciones en vivo y eso me permite seguir más motivada para hacer estas clases diariamente. Good. Veo que han respondido muy bien, chicos. Excellent, excellent job. Perfect. And what about Facebook? ¿Y qué hay por Facebook también? Yes. Recuerda que en Facebook puedes convertirte en colaborador a tan solo un clic. Yeah. Excellent. Good. Yes. He takes photos in the mornings. Yes. Perfect. Good job. Muy buen trabajo, chicos. And now, what about this part? Look at here. I have many things. I have prepared many things for you today. And look at here. Let me introduce this beautiful girl. Ya comenzamos ahorita con el examen, ¿ok? Ahorita ya se viene el examen totalmente en vivo y un examen muy completo. Así que quédate ahí porque vas a aprender mucho, te lo aseguro. Look, here you have a beautiful girl. Her name is Naomi, ¿ok? Naomi. Look, sing. Sing is cantar, ¿ok? Sing is cantar. So, I want you to say, okay, now let's see with a modern song, okay? With a modern song, and that probably you like. It's going to be this song. Okay, Dance Monkey. ¿Han escuchado, chicos, la canción Dance Monkey? Yes? Okay, vamos a decir, ella canta Dance Monkey, esa canción que les dije, ¿ok? ¿Cómo sería? Ok, she, el verbo cantar, sings, she sings, Dance Monkey. Ese es el nombre de la canción, ¿ok? She sings Dance Monkey. Ahí está. ¿Ok? Yes? She sings Dance Monkey. Yes? Dun, 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 Yes, I don't sing because I'm bad at singing, but there you have. She sings a Dance Monkey, correct? Ella canta y decimos el nombre de la canción. She sings Dance Monkey. Good. And now, what about if you say ella no canta Dance Monkey? ¿Cómo sería? She, negative, she doesn't sing Dance Monkey. Good. She doesn't sing Dance Monkey. And what about questions? ¿Y qué sobre las preguntas, chicos? What about questions? What about if you say, ella canta Dance Monkey? ¿Cómo sería en pregunta? Excellent. Does she sing Dance Monkey? Did she sing Dance Monkey?
And here you have the answer that is yes, she does. Sí, ella lo hace. Ahora, muy fácil, te voy a preguntar, ¿qué canta ella? Ajá, ¿cómo preguntarías qué canta ella? A ver, déjame en los comentarios, ¿ok? ¿Qué canta ella? Sería, what does, recuerda, ¿por qué does? Porque es she. Muy bien. What does she sing? ¿Qué canta? Ahí que dice, ¿qué canta? What does she sing? What does she sing? ¿Qué canta? Y dirás, she sings, ella canta, dance monkey. You see, guys? Really easy. Qué fácil, ¿verdad? A ver, quiero leer tus comentarios para ver cómo me estás respondiendo allí. All right, now let me see, ¿ok? Estamos totalmente en vivo, chicos. Recuerden, regálenme un like ahí en la transmisión. I'm very tired, but I need to continue because I need that this part could be clear. Necesito que esta parte quede súper clara. Comparte la transmisión, por favor, en otros grupos de Facebook, ¿ok? Help me. Okay, excellent. What does she say? She sings Dance Monkey. Excellent, good job. Buen trabajo, chicos. Good job. Muy buen trabajo ahí en los comentarios. And if I ask you the question, are you ready for the exam? ¿Están listos para el examen? Are you ready for the exam? Yes or no? A ver, ¿cómo me vas a responder? Are you ready? Yes, I am. Or no, I am not. Yes? Okay, exam about the simple present tense. Vamos a tomar un examen, una evaluación en estos momentos que te he preparado sobre el presente simple, sobre este tema. Si tú tienes claro el presente simple en inglés, te aseguro que no vas a tener dificultad cuando te quieras expresar en inglés. A ver, ¿qué dicen por aquí? Yes, I am ready. Christian, yes, I am ready. Brittany, yes, I am ready. Francis, yes, I am. Josias, yes. Javier, yes. So, en YouTube todo ya está listo. A ver, ahora vamos a ver en Facebook. Sí, también ocurre lo mismo. So, what do they say? Yes, I am ready. Yes, I am. Good. Excellent, guys. Recuerden, por favor, antes de continuar, regalarme un like y recuerda compartir para que me ayudes a llegar a más personas y yo pueda seguir haciendo estas clases totalmente gratuitas todos los días. Ok. No olvides también que aquí en Facebook tienes activado un botón que es el botón de convertirte en colaborador. Dale clic al botón convertirte en colaborador y podrás obtener todo nuestro material. ¿Cómo qué material? Como el que te voy a mostrar a continuación. Acompáñame, ¿ok? So here we have the exam. Ahora sí, es momento de hacer el examen. And so here we are, guys. Look, okay, I'm going to change of camera and give me a second and look at here. Okay, here I am. Good. Hey. Hello. Now, let's see. Exam. Espero haberte ayudado muchísimo con el tema del Simple Present Tense y ahora es momento de evaluarte, porque recuerda que para mí es muy importante ver tu progreso en el curso. Si te gusta siempre que haga este tipo de evaluaciones, de exámenes sorpresa, regálame un like y ayúdame compartiendo, ¿ok? Recuerda que si eres nuevo por el canal, suscribirte y recuerda también que tienes un botón, que es el botón de ser miembro. Si das clic a unirse, vas a ser miembro y vas a poder obtener todo mi material de forma ordenada, secuencial y además, si quieres ser un English Lover VIP, vas a poder estar en mi curso de conversación, en mi club de conversación que se dicta los fines de semana. Precisamente mañana a las 6 p.m. tenemos una nueva sesión con mis chicos del English Lovers VIP. Si quieres ser un English Lover VIP, ándate a mi canal de YouTube en estos momentos y dale clic al botón que dice unirse, ¿ok? Great, we're going to start. Es momento de comenzar con nuestro examen entonces. And here we have, recuerda que también acepto diariamente estudiantes por Zoom. Solamente me tienes que seguir en mis 4 redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y en TikTok, ¿ok? Me sigues por allí y yo te mando el enlace de Zoom. Well, our goal is review lessons 30 to 33. Let's get started. Comenzamos con este examen en vivo.
Vamos a tener de todo, gramática, vocabulario, reading, listening. Es un examen súper completo, ¿ok? Espero que te saques 20. Good. Now, look at here. The first exercise, comenzamos con el primer ejercicio. And it says, complete each question with the or das. Ok. Completa cada pregunta utilizando do or das. Yo ya te expliqué hace un momento cuando utilizamos do y cuando utilizamos das. So, it's your time. Es tu oportunidad, okay? So, do it. For example, number one is, when do you go shopping? Yes, when do you go shopping? ¿Por qué utilizo do en este caso? Okay, I use do because you, porque tenemos acá el subject pronoun you, okay? Yes, así de fácil. Muy bien, quiero que continúes acá en los comentarios, quiero que me coloques tu respuesta. Number one, when do you go shopping? Correct. Vamos a darte seguimiento, ¿ok? Acá te voy a estar leyendo en los comentarios cuáles son tus respuestas. Recuerda que tienes que sacar 20 en el examen, ¿ok? Now, let's see here. Ajá, Marcela Lemos, number two, what time does she make dinner? Excellent, Marcela, very good. What time does she make dinner? That's correct. Now, what about number three? Number three, Elizabeth, how often do they clean the house? Excellent, Elizabeth Amaro, very good. Ahí los estoy siguiendo, okay? Next, number four, what time does your son come here? Excellent, René Antunes. Good. What time does your son come home? Good. Now, what about number five? How often do your parents go out for dinner? Very good. Do. Okay, excellent. Number four, do Francia Perez. Excellent. Number six, what time do you go? What time do you go to bed? Excellent. So Sergio, very good. Next, number seven. When? I want to see your answers here. Quiero que me respondas en la número 7. Espero que lo hagas correctamente. A ver qué me dicen. Number seven. Number seven. Excellent. Number seven is when do when does our teacher check email? Ya ves, ahí por ahí algunos se confundieron. La respuesta es does, chicos, porque estoy hablando de nuestra profesora. ¿Y quién es nuestra profesora? ¿Es él o ella, no? Ella en este caso. Entonces es what does, porque en mi mente puede ser she o puede ser him. When does she check email? Now, number 8. How often does, excellent, Enrique. How often does Alex do the laundry? Excellent. How many corrects? ¿Cuántas respuestas correctas lograste en este ejercicio? 8 answers correct? Okay, so you can say something like this. I reach 8 points. You can say that. I reached 8 points. Logré 8 puntos. Allí me puedes dejar en los comentarios. El verbo reach significa logré, alcancé. I reached 8 points. Si hiciste solo 4 correctas, me dirás I reached 4 points. I reached 5 points. All right, good. A ver, seguimos entonces con el próximo ejercicio. And in the next case, here, we're going to do this part, guys. We're going to complete each response with the or does. ¿Ok? Vamos ahora a completar las respuestas, ya no las preguntas, pero también con do or does. ¿Ok? For example, it says, who takes out the garbage in your house? Who takes out the garbage in your house? My daughter, do or does? That is does. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella, mi hija lo hace. La pregunta me dice, ¿quién saca la basura en tu casa? My daughter does, mi hija lo hace. Number 2, who washes the dishes in your family? Who washes the dishes in your family? Brittany says, I do. Excellent. Number 3, who makes dinner? Okay, my parents
My parents do. Excellent, Camila. Secaño. Good, Camila. Next, number 4. Who does the laundry in your house? My brother does. Excellent. Does. Araceli Rubio. Excellent. Number 5. Who watches TV before dinner? My granddaughter does. Yes, my granddaughter does. And excellent, Christian. Now, number 6. Who takes a bath in the evening? My sister does. Excellent, Josias. Excellent, Josias. My sister does. Good. How many points did you reach? ¿Cuántos puntos lograste en este ejercicio? ¿Recuerdas cómo decimos la expresión? I reached 6 points. Logré 6 puntos si hiciste todo correcto, ¿ok? I reached 6 points. Now, what about you? You can say, I reached 1 point, I reached 2 points, I reached 3 points, etc. Okay, now let's see. What about the next exercise? Let's continue. Look at here, guys. In the next exercise, you are going to unscramble the words and you're going to write sentences in the simple present tense. It means tienes que ordenar estas palabras porque están en desorden, de manera tal que formes la oración correcta en el tiempo presente simple que ya estudiamos. All right? For example, number 1 says, usually on weekends go shopping, she. No, right? She usually goes shopping on weekends. She usually goes shopping on weekends. Correct. Now you please unscramble. Continúa tú. Tienes que colocar en orden estas palabras hasta formar la oración correcta. Now it's your turn. Ajá. Voy a estar leyendo acá tus respuestas, ¿ok? My sister sometimes, what else? All right, good. My sister, you can say that, guys. Sometimes my sister, you can say my sister sometimes, or you can also say at the end, okay? So there is no problem there. My sister, my sisters sometimes, what else? Go dancing on Fridays. Bien, te cuento que este adverbio de frecuencia sometimes puede ser utilizado también al inicio o al final de la oración. Solamente pasa con este adverbio, ¿ok? Entonces, sometimes es un adverbio que sí puede ir adelante. Por ejemplo, puedes decir, sometimes my sister go dancing on Friday. También puedes decir, my sister go dancing on Friday sometimes, ¿ok? En este caso hay múltiples respuestas. But if you wrote, my sister sometimes go dancing, is correct. También está correcto, ¿ok? Good. Now, what about number 3? Let me see. What's your answer for number 3? I never check email. I never check email. Good. Who answered first? ¿Quién respondió primero? Vamos a ver acá en los comentarios. Who was the first? Okay, the first was Joaquín Biorels. I never check email in the morning. Yes, excellent, Joaquín. Perfect. Now, what about the next one, okay? What about the next one, which is number 4? Okay, number 4 is my daughter always take the bus. My daughter always takes the bus. So here, here also, right? In number 2, en number 2, it's also, you need to make the change. Miren, en el número 2 nos hemos olvidado, chicos, de hacer el cambio. Vamos a hacerlo en estos momentos, ¿ok? Porque faltaba algo muy pequeñito. My sisters, no problem. It's correct, sorry. My sisters sometimes, estaba bien, sorry, chicos, había visto mal ahí algo. My sisters sometimes go dancing. Muy bien, ahora sí. En el caso de la número 4, sí. My daughter always takes the bus. Ok, probablemente algunos de ustedes hayan escrito take. Tienen que hacer los cambios respectivos para formar la oración correcta.
Miren acá, también decía go shopping, pero como es she, ¿qué hacemos? Ah, cambiamos, goes shopping. You see? Okay, my daughter always takes the bus. Vamos a ver quién lo hizo correctamente, okay? It says here in the comments, a ver qué nos dicen los comentarios. My daughter always takes the bus to work. Excellent, takes the bus to work. That's the compliment. That's great. And now let's see, the next one is we never walk to school. We never walk to school. Great, excellent. And what about the next one? Number 6 is my brother sometimes visit his friends after work. My brother sometimes visit his friends after work. But what is missing? Pero ¿qué nos falta acá, chicos? Ah, como es my brother, debo agregarle la S al verbo, ¿cierto? My brother sometimes visits. Ahora sí, that's correct. So, how many corrects did you reach? ¿Cuántas correctas lograste? Recuerda comentarme acá, ¿ok? I reached 6 correct answers. Yes, you have. I reached 6 correct answers. Logré 6 respuestas correctas, ¿ok? I reached 6 correct answers. Good, okay. Now, what about the next one, guys? Let's continue. Now, in this case, look at here. All right, this exercise is really interesting because you know that we use the simple present tense to talk about daily routines. Recuerda que utilizamos mucho el presente simple para hablar de rutinas diarias. So in this case, we're going to look at the picture and choose true or false. Muy bien, vamos a elegir true cuando sea verdadero and false cuando sea falso. Acá te presento a Michael, okay? So in this case, Michael does different things. Let's check true or false. Quiero que observes muy bien la imagen y selecciones true or false, all right? Good? Okay. For example, number 1 says, Michael goes to work at 8 a.m. Is that true or false? Yes, number 1 is true. Okay, number 1 is true. Excellent. Now, what about number 2? He doesn't watch TV. Is that true or false? That is false. Look at here. Yeah, so this is a TV. So this one is false. What about number 3? He eats breakfast at 7:30 a.m. He eats breakfast at 7:30 a.m. Is that true or false? Breakfast at 7:30? Yes, so that's true. What about number 4? He comes home after 5:30 p.m. He comes home after 5:30 p.m. Is that true or false? Yes, that's true. Good. What about number 5? Number 5 says he never makes dinner at home. He never makes dinner at home? Really? No, right? So that is false. Number 6, he goes to bed at 9 p.m. Is that true? Look at here, it's at 11 p.m. So that is false. All right, good. Veo ahí sus respuestas y todas ellas coinciden. Look, I'm reading here your comments. Estoy leyendo allí sus comentarios, los estoy siguiendo. No olviden regalarme un like en esta transmisión, chicos. De esa manera, créanme que me apoyan bastante porque yo digo, wow, a los chicos sí les gustan nuestras sesiones en vivo. Voy a continuar haciéndolas. Okay, so give me a like, please. And let's see, what about the next exercise? This person here is Mike. Ahora, vamos a hablar sobre Mike and his daily routine y su rutina diaria, ¿ok? Quiero que junto conmigo vayas pensando cuáles son las actividades que él hace. Quiero que las escribas acá en los comentarios. Mira lo que hace a las 7 de la mañana, a las 7:10,
etcétera. Yo voy a comenzar, por ejemplo, con las 7 de la mañana. Mira qué hace las 7 de la mañana. Remember his name is Mike, so you can say Mike gets up at 7 o'clock a.m. Okay? Mike gets up at 7 a.m. Can you continue? Okay. ¿Puedes continuar? Es muy importante que realices este ejercicio porque de acuerdo a ello vamos a saber si tú puedes hablar sobre la rutina diaria, no solamente la tuya, sino en tercera persona. Okay, so let me know in the comments. Okay, good. It says, he takes a shower at 7:10. Excellent, Rubén. He takes a shower at 7:10 a.m. Good, perfect. Now, what about the next one? Okay, vamos a ver quién lo escribe primero. Yo lo voy a estar mencionando. Number 3, or the next one, is going to be he has breakfast at 7:10 a.m. Excellent, Cristian Saavedra. He has breakfast at 7:45 a.m. Perfect. Now, what about the next one? Okay, what about the next one? Okay, look. That's right. So in this case is he goes shopping at 8:15 a.m. Yes? Okay, who says these words? So in this case, point for me. The next one, what about the next one? He goes to work, yes, he goes to work at 8:30 a.m. Yes, he goes to work at 8:30 a.m. Good? And now, what about the next one, guys? Okay, what about the next one? Okay, uno es que se va al trabajo y el otro es que regresa. ¿Cómo sería? He comes home at 6 p.m. Good, excellent. Now, what about the next one? Recuerden que muchos están escribiéndome por ahí en los comentarios que los estoy viendo, me dicen, does exercise, haz ejercicio. It could be, but it's better exercises. Como les mencionaba hace unos días, es mejor para cuando quieran decir se ejercita, simplemente decir he exercises. No es necesario que digan hacer ejercicio en inglés. No, ¿ok? Simplemente él se ejercita. He exercises at 7:30 p.m. Good. And what about the next one? The next one is he makes dinner at 7 p.m. Right? What about the next one? Excellent. The next one is he washes with ears. He washes the dishes at 7:30 p.m. Good. The next one here is he watches TV at 8 p.m. Yes, he watches TV at 8 p.m. And the next one, okay, you can say he surfs the net, navega por internet at 10:15, ¿no? Está por ahí en Facebook, en YouTube, se suscribe a EasyEnglish TV, luego va a TikTok y le da like a mis videos diarios. All right, he surfs the net. Okay, what about the next one? He goes to bed at 11 p.m. That's right, that's good. Ahora quiero que repitas después de mí, ¿ok? Ahí en tu casa quiero que repitas junto conmigo. Okay, repeat after me, please. Mike gets up at 7 a.m. You? Excellent. Next, he takes a shower at 7:10 a.m. You? Excellent. He has breakfast at 7:45 a.m. You? Excellent. He goes shopping at 8:15 a.m. You? Good. Next, he goes to work at 8:30 a.m. You? Excellent.
He comes home at 6 p.m. You? Perfect. He exercises at 6:30 p.m. You? Good. He makes dinner at 7 p.m. You? Good. Next, he washes the dishes at 7:30 p.m. You? Perfect. He watches TV at 8 p.m. You? Good. He serves the net at 10:15 p.m. You? Good. He goes to bed at 11 p.m. You? Perfect. Excellent. So, how many correct answers did you reach? ¿Cuántas respuestas correctas lograste? So, here we have 4, 8, 12. So, you can say I reached. Pueden decirme si todos lo hicieron de este modo, de esta forma, me dirán I reached 12 correct answers. Logré 12 respuestas correctas. I reached 12 correct answers. Si solo hiciste 5, me dirás I reached 5 correct answers. ¿Ok? Recuerda que estamos en un examen en vivo. Este examen es muy completo, ¿ok, chicos? Todo es sobre el presente, sobre el tiempo presente simple. In this exercise, we're going to choose the best option. Muy bien, ahora es momento de elegir la alternativa correcta, la mejor alternativa. And it says, does he have grandchildren? Solamente una alternativa es posible. A ver, ¿qué me dice allí? Does he have grandchildren? ¿Qué diremos? Yes, he has 2 sons, or yes, he does. Excellent. Yes, he does. That's letter B. Excellent. Next, it says, oh no, you're confusing. ¿Qué pasó ahí, chicos? Respuesta incorrecta, me marcaron la A. Voy a explicar por qué no puede ser la A, ¿ok? A ver, la pregunta me dice, does he have grandchildren? Él tiene nietos. Recuerden, grandchildren es nietos. Y acá, ¿qué dice la A? Dice, sí, él tiene 2 hijos. Ah, ya ves, no puede ser. Entonces, me preguntan por nietos, no le puedo responder con hijos. Entonces, solamente digo, yes, he does. ¿Ok? Good. Espero que haya quedado claro esa parte. Good. Next, where's the pharmacy? Letter A, don't walk, take the bus. Or letter B, it's around the corner. What's your answer? Excellent, very good. It's letter B, Karen Aquino, excellent. It's around the corner. Number 3, are we late? Yes, you're early, or yes, it's 10 o'clock. Letter A or letter B? Aha, it's letter B. Letter B is the answer there. Number 4, when's the dance? On Saturday or at the school? When's the dance? The answer here is on Saturday. On Saturday. Next, number 5. Do you like this suit? Yes, I do, or yes, it is. Do you like this suit? Yes, I do, of course. Simple present. Number 6. How do you go to work? I walk or walk? So you say here, I walk. Okay, always you need to mention the person. So those were the answers. Let me see here how many correct answers did you reach. Déjenme acá en los comentarios cuántas correctas lograron. I reached 6 correct answers y vayan sumando, ¿ok? Al último vamos a ver quién logró el mayor puntaje, pero díganme la verdad, ¿ok? Tell the truth. Yo también estoy anotando acá. So here, okay. Good. Now, let's continue, ¿ok? Vamos a seguir porque hoy tenemos que tener súper claro el presente simple, sin errores. Now, here you have to continue choosing the best option, the best alternative. For example, in number 1 says, does Jack have a large family? Yes, I do, or yes, he does. Does Jack have a large family? I'm talking about Jack, I'm talking about he, so is yes, he does. Letter B. What about number 2, guys? In number 2 says, does her father shave every morning?
Yes, he is, or no, he doesn't. Letter A or letter B? Letter A or letter B? Yes, letter B, Sulma. No, he doesn't. Number 3, is Miss Wong his English teacher? Yes, he is, or yes, she is. What's your answer in number 3? Number 3, yes, she is. Ajá, se confundieron ahí algunos chicos. Lo que pasa es que Miss es para mujer. Recuerda, Miss para mujer, ¿ok? Señorita. Entonces no puede ser he, tiene que ser she. ¿Ok? Be careful, tengan cuidado ahí. Number 4, does she like red shoes? No, she doesn't, or yes, I do. Letter A or letter B? Which is the correct answer? This is letter A, because the question says she, so is she here? Simple. Now, in number 5, does he need a new tie? Yes, he does, or yes, I do. What do you think? Yes, he does. Letter A is the correct option. Number 6, does she always clean the house on Sunday? Yes, she is, or yes, she does. Yes, she does. Now, let me see how many correct answers did you reach. Recuerda, siempre déjame en los comentarios cuántas correctas has logrado y anda sumando, ¿ok? Rich, vamos a ver el final de la evaluación, quién ganó, quién obtuvo el mayor puntaje, pero sin mentir, ¿ok? Recuerden, no me mienten a mí, sino a ustedes mismos. Estamos evaluándolos como vamos en el presente simple, ¿ok? Es muy importante que esta gramática quede súper clara, por eso le estoy dedicando bastante tiempo y espero que todos me estén entendiendo. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla acá en los comentarios, luego voy a estar respondiéndoles, ¿ok? I reached 6 correct answers. Yes, I reached 6 correct answers. Good. Now, what about the next one? Good, good, good. Okay, los English lovers y los English lover VIP, no olviden usar nuestros stickers ahí, nuestros stickers VIP que tenemos en mi canal de YouTube. Muy bien, chicos, let's continue. We're going to circle the correct verb to complete each sentence. Elijamos el verbo correcto para completar cada oración. For example, in number 1, we are friends. That's really easy. We are friends. In the next one, in number 2, they has or they have 2 children. They have 2 children. Good. In number 3, who has or who have a blue suit? In this case, the answer is who has. Recuerdan que el día de ayer estudiábamos al pronombre, bueno, al WH word who, y decíamos que who siempre el verbo va en tercera persona, ¿ok? Who has. Good. Number 4, does she want new shoes? Does she want new shoes? Good. In number 5, why do they need new shoes? Number 6, are we on time? Are we on time? Great, excellent, Alexandra Cruz, good. So tell me please, how many correct answers did you have? I reached 6 correct answers. Good, I reached 6 correct answers. ¿Cuántas correctas lograron en este ejercicio? I want to know. Excellent, good, 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 very good. No olvides regalarme un like, si aún no lo has hecho, dame un like y ayúdame compartiendo por favor en otros grupos de Facebook para que todos se enteren que estamos dando clases diariamente, ¿ok? A las 8:30 hora peruana hasta donde nos lleve la sesión, all right? In this case, guys, we're going to complete the statements with verbs in the simple present tense. Muy bien, chicos. Acá los quiero ver, porque este ejercicio ya no está tan fácil como los anteriores. Ya no es para elegir do or does. Ahora, ¿qué quiero? Que recordemos lo que hemos hecho en la lección de antes de ayer, que estudiamos household chores, estudiamos quehaceres del hogar y también hemos estado estudiando daily routine, la rutina diaria, ¿recuerdan? Muy bien, quiero que con ese conocimiento previo que ustedes ya tienen, completen acá con el verbo que corresponda. For example, number 1, I usually
watch TV in the evening. But my mother listens to music. But my brother listens to music. Probablemente alguien diga, pero ¿por qué listens y no listen? Ah, porque estoy hablando de mi hermano. ¿Mi hermano quién es? He. Si has colocado acá listen, ya esta oración está incorrecta. Tiene que ser en tercera persona. Okay, good. Now, what about the next one? Number 2. We sometimes clean the house. Tienes que escribir la respuesta antes de que yo la diga, ¿ok? Para que valga. We sometimes clean the house and... ¿Cuál será? Ajá. Do the laundry in the morning. Ese es el verbo. Do the laundry, hacer la lavandería, lavar simplemente, ¿no? We sometimes clean the house and do the laundry in the morning. Ahí estoy poniendo a prueba cuánto vocabulario vas reteniendo. Es muy importante retención de vocabulario. Si no, luego, ¿cómo nos expresamos? Necesitamos las palabras correctas, ¿cierto? After dinner, I always wash the dishes. I always wash the dishes. And my wife, what is the answer? Yes, takes out the garbage. Takes out the garbage. Excellent. My neighbors never go shopping on weekdays. My sister always goes to bed before 10 o'clock p.m. But I usually check email at 10 o'clock. My grandfather always takes a nap in the afternoon. ¿Qué tal ese ejercicio? Si hiciste todas estas respuestas de manera correcta, así como la acabas de ver, quiere decir que nuestro curso te está haciendo de mucho provecho y que estás aprendiendo todo lo que te enseñamos diariamente, porque todo eso ya lo hemos visto. En estos últimos días, en esta semana, hemos visto todos estos verbos y ya te he explicado cada uno de ellos. Así que si lo has hecho correcto, congratulations, felicidades. Y si no lo has hecho correcto, es porque quizás no estás siguiendo todas nuestras lecciones. Lo único que tienes que hacer es irte desde la clase 1 y ponerte al día desde ya. Todo está en mi canal de YouTube, ¿ok? Muy bien, ¿cuántas correctas lograron, chicos? A ver, siempre díganme cuántas correctas, ¿ok? I reached 6 correct answers. Ya está, I reached 6 correct answers, ¿ya? Okay, what about the next exercise? Now, what about this? Look. Oh, here we have listening activity. Ahora sí, una de las actividades que más les gusta a ustedes y que son más importantes porque nos permite afianzar nuestra habilidad listening, que ya saben que es la habilidad para oír y comprender, nuestra habilidad auditiva. We're going to listen to the interviews and you have to complete here the sentences with these words. ¿Ok? Con las palabras que están en la parte superior vamos a completar las oraciones de acuerdo al audio. ¿Ready? ¿Listo? Recuerden que este curso es súper completo, con audio y todo, ¿ok? 1, 2, 3. Conversation 1. We're asking people on the street today how they get to work or school. This is Lynn. Hi, Lynn. Hi. Lynn, how do you usually get to school? To school? I usually take the bus. You never walk? Oh, sometimes, but usually the bus. Conversation 2. Number 2. Okay, we have someone else here. Tell us your name and how you get to work. My name's Matt. Hi. I always drive to work. You never take the bus or train? Nope. Conversation 3. This is Jess. Hi, Jess. How are you? Good, thanks. Tell us how you get to work. I take the train. Always? No, sometimes I drive, but my husband usually needs the car. Conversation 4. Okay, Frank. It's Frank, right? That's right. Frank, how do you get to school? I walk. Every day? Yep. Okay, now you're going to listen again. Van a oír una vez más y esta vez voy a pausarlo, ¿ok? Para que escriban las respuestas. Now, 1, 2, 3. Conversation 1. Conversation 1.
We're asking people on the street today how they get to work or school. This is Lynn. Hi, Lynn. Hi. Lynn, how do you usually get to school? To school? I usually take the bus. You never walk? Oh, sometimes, but usually the bus. So Lynn sometimes walks to school. Sometimes walks to school, but she usually takes the bus. Correct? ¿Lo hicieron así? Yes? Okay. Next one, okay? Seguimos. We continue. Conversation 2. Okay, we have someone else here. Tell us your name and how you get to work. My name's Matt. Hi. I always drive to work. You never take the bus or train? Nope. Okay. Conversation Matt 3. Never. Matt never. What is the answer there? Yes, Matt never. What do you say? Takes the bus or train to work. Yes, because he always drives. Matt never takes the bus or train to work. He always drives. Excellent. Next, let's continue number 3. Let's see. This is Jess. Hi, Jess. How are you? Good, thanks. Tell us how you get to work. I take the train. Always? No, sometimes I drive, but my husband usually needs the car. So just sometimes, what do you think here? Number 3. Number 3 says, just sometimes, what do you think? You're not sure? Por ahí en los comentarios algunos me dicen one more time, una vez más esa parte. Yes, are you sure? Okay, yes, sometimes drives to work, but she takes the bus because her husband needs it. Okay, yes, good, ahí está. That's right. Yes, sometimes takes, recuerden que es takes, okay, con eso. Takes the bus to work, but yes, sometimes takes the bus to work, but she takes, what is that? Is that correct? Now let's listen again, okay? This part, because some answers there say one thing and others say other thing. Let's listen again. This is Jess. Hi, Jess. How are you? Good, thanks. Tell us how you get to work. I take the train. Always? No, sometimes I drive, but my husband usually needs the car. Just sometimes drives to work. Ahora sí, just sometimes drives to work, and but she takes the train. Yes, but she takes the train. Good. Now, what about the next one? What's that? Roslyn, what's that here? Train. Okay, train. Good. Now, what about the next one? Okay, listen. Conversation 4. Okay, Frank. It's Frank, right? That's right. Frank, how do you get to school? I walk. Every day? Yep. So Frank always here drives just. Frank always. What do you think? So Frank always walks. Yes, to school. That's it. Excellent. How many correct answers did you reach? ¿Cuántas correctas lograste? I reached 4 correct answers. I reached 3 correct answers. I reached 1 correct answer. ¿Qué tal les va en los ejercicios de listening, chicos? ¿Qué tal con el audio? No problem? No hay problema, ¿cierto? Es para el nivel en el que estamos. ¿Ok? Es para el nivel principiante. Poquito a poco vamos a ir aumentando el nivel. Good. Now, it's time to continue with the next exercise. And, well, now you have to complete the sentences with the correct verb. Ahora, quiero que completen acá con el verbo correcto, con el verbo que corresponda,
Y acá les he dado una ayuda, miren. La primera letra con la que comienza el verbo, aquí la tienen. For example, every morning, Mike Parker, comienza con G, me dice. ¿Cuál será? Gets up early and, what else? Let's continue. A ver, continúen ahí ustedes. Excellent. And, si lo hacen todo bien, quiere decir que ya aprendieron todos estos verbos. Gets dressed before 7. He brushes his teeth. Next. Excellent. Combs his hair and shaves. ¿Cómo lo sabe, profesora? ¿Cómo sabe que iba shaves? Porque acá está la letra S. Es un verbo que comienza con la letra S y estamos hablando de daily routine, rutina diaria. Then he makes breakfast before he goes to work. He, with letter T, he takes out the garbage and he checks email. Then he takes the bus to work. Excellent. Good. Now, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many correct answers? I reached 9 correct answers. ¿Cuántas correctas lograron, chicos? Anótenlo, anótenlo. Lleven la cuenta para saber al último cuál es su puntaje. I reached 9 correct answers. Good, good, good. Excellent. Very good, Miriam Águila. Good. Perfect. Now, let's continue. Seguimos entonces, chicos. Vamos a practicar mucho el tiempo presente. Here you have another exercise. The same, okay? Vamos a hacer lo mismo, completamos con el verbo apropiado. It says, Mike's wife, Susan, okay, gets up after 7 and, yes, eats breakfast. She, what do you think there is the answer? What is the answer here with X? Do you have any idea there? And here, well, it's easy, right? Listens to music. Then she, what else? Ahí está una pendiente, ¿ok? Quiero que me digas la respuesta y ahorita comparamos. Then she takes a shower and she puts on makeup. She puts on her makeup. Before she goes to work, she washes the dishes. She washes the dishes. Then she walks to work. And here she exercises. Good. Ahora sí, está con la rutina de la esposa de Mike, que es Susan, ¿cierto? Mike's wife, Susan, gets up at 7 and eats breakfast. She exercises and listens to music. Then she takes a shower and she puts on her makeup. Before she goes to work, she washes the dishes. Then she walks to work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many correct answers did you reach? I reached 8 correct answers. Ok, déjame ahí cuántas correctas están logrando, chicos. Ok, vayan llevando la cuenta. Miren, yo estoy acá anotando todo. Good. Now, what about the next one? Okay, what about the next exercise? Let's continue practicing. Okay, when Mike and Susan, ¿qué será ahí? ¿Qué verbo continuamos ahí? When Mike and Susan, come home. They make dinner and watch TV. Great. Sometimes they read or they do the laundry. They do the laundry. Then they get undressed and they go to bed.
Easy, right? Qué fácil, ¿verdad? Por eso yo todos los días los preparo, les enseño pasito a pasito el vocabulario, la gramática, para que luego ustedes absorban todo eso y ya estén súper familiarizados con este lenguaje. Si estás haciendo todos estos ejercicios de manera correcta, todas estas actividades con respuestas correctas, significa que hasta el momento vas excelente. Perfecto. Y si por ahí tienes alguna duda, algunas preguntas, algunas cositas que estás haciendo mal, tienes que regresar a las sesiones anteriores, porque si no vamos a seguir avanzando y tú quizás vayas un poquito retrasado. Entonces te puedes poner el día. En mi canal de YouTube encuentras desde la clase 1 hasta la clase 34, que ya es esta. Now, when Mike and Susan come home, they make dinner and watch TV. Sometimes they read or they do the laundry. Then they get undressed and they go to bed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many correct answers did you reach? I reached 7 correct answers. Ahí déjame cuántas respuestas. Noemí says 7. Good, perfect. Now, let's continue, okay, guys? Today we're learning a lot. I hope so. Now, what about the next one? On the weekend, Mike and Susan always go shopping. And, and what do you think here? And clean the house. On Saturdays, Mike sometimes plays soccer. In the evening, they go out for dinner. Sometimes they go to the movies or visit friends. Easy. Qué fácil, ¿verdad, chicos? Una vez que ya tenemos el vocabulario claro, it's really súper fácil. Regálame un like si te gusta esta transmisión en vivo, estos exámenes en vivo. La única finalidad con la cual la hago es para que aprendas un poco más, para que practiques más. Remember, practice makes perfect. La práctica hace la perfección, así que confío en ti y confío en que estés aprendiendo todos los días practicando. Después de la sesión, siempre hay que practicar, ¿ok, chicos? On the weekend, Mike and Susan always go shopping and clean the house. On Saturdays, Mike sometimes plays soccer. In the evening, they go out for dinner. Sometimes they go to the movies or visit friends. Good? Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many correct answers did you reach? I reached 6 correct answers. All right, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent, good. Recuerda que si quieres el material de esta sesión, lo único que tienes que ir es a mi canal de YouTube y darle clic al botón unirse. ¿Ok? Por allí les paso todas estas diapositivas, todo este material si lo quieres obtener, lo obtienes por allí. Te muestro rapidito cómo lo obtienes, porque muchos de ustedes me están preguntando, Jessica, ¿cómo hago para obtener el material? Y ahorita seguimos practicando, ¿ok? It's really easy, es muy fácil. Para obtener el material te vas a mi canal de YouTube y le das clic en esta opción que dice unirse, ¿ok? Le das clic en esta opción y seleccionas la opción English Lover o si no English Lover VIP. English Lover por solo $2 al mes obtienes todo nuestro material con diapositivas, con audios para que practiques un poquito más en casa. Well, let's continue. Seguimos entonces, chicos. Now we have reading. Ahora tenemos la lectura. Ustedes saben que acá todo completo. Ya hicimos grammar, gramática, ya hicimos grammar allí, ya hicimos vocabulary, el vocabulario que acabamos de recordar, ya hicimos listening, ya oímos también, y ahora que nos toca reforzar nuestro reading, nuestra lectura. ¿Ready? ¿Listos? A ver, yo les leo y ustedes van a ir resolviendo, ¿ok? Solamente una alternativa es posible. Read the text and choose the best answer. When does Susan get up is the answer. Listen. Every morning, Mike Parker gets up early and gets dressed before 7 a.m. He brushes his teeth, combs his hair, and shaves. Then he makes breakfast. Before he goes to work, he takes out the garbage and checks email. Then he takes the bus to work. His wife, Susan, gets up after 7 and eats breakfast. She exercises and listens to music.
Then she takes a shower and she puts on her makeup. Before she goes to work, she washes the dishes. Then she walks to work. Easy, right? Fácil, ¿verdad? Ahora sí, comenzamos a resolver. Primera pregunta. When does Susan get up? After her husband, before her husband, or very early? What is the answer there? Excellent. The answer is... What is the answer? Yes, after her husband. Después de su esposo. Perfect. Ahí vas una correcta, ¿ok? Now, next. Siguiente pregunta. Es el mismo texto, pero la pregunta es diferente. Who makes breakfast? Who makes breakfast? Who makes breakfast? Mike does. They don't eat breakfast. Or Susan does. What is the answer? Aha, good. Mike does. Mike does. That's the answer. Excellent, good. Okay, llevas dos respuestas correctas. Two correct answers. Next question. Next question says, when does Mike take out the garbage? In the morning, in the afternoon, or in the evening, okay? So, when does Mike take out the garbage? Yes, he takes out the garbage in the morning, excellent. Ahí vas tres, ya, tres correctas, okay? Three correct answers. Next here you have, when does Susan exercise? In the morning, in the evening, or in the afternoon? When does Susan exercise? Yes, she exercises in the morning. Four correct answers. Ahí llevamos cuatro respuestas correctas. Okay, good. Next. What do they usually do in the evening? They visit friends, they listen to music, or they watch TV. What do you think? What do they usually do in the evening? So visit friends. What else? Listen to music, or watch TV. So what do you think here is the answer? Well, we don't have the information, right? Now, let's see what about the next question. Okay, here you have, and the next question says, okay, that's now the information, I think, for that part. Now, let's see here. Okay, let's continue with this part. Let's check in this case, guys, complete the sentences with the correct form of the verb. Bien, vamos a completar entonces con la forma correcta del verbo, chicos. La pregunta dice, what's your typical week like? ¿Cómo es tu día típico? En el ejercicio anterior eran 5 preguntas, ¿ok? 5 answers. And let's see. What's your typical week like? Well, on weekends, I get up. Excellent. I get up at 7 a.m. I go to work at 8. Next. This is a question. Ahí tenemos una pregunta ya, chicos. Ok, ¿cuál será la pregunta? Do you walk to work? Do you walk to work? I usually take the bus. Sometimes my wife drives me to work. Does she work? Does she work at the hospital too? No, she does. No, she works at the bank between 2nd and 3rd Street.
Mhm. Do you come home late? Usually at 7. My wife makes with the S, makes dinner, and I wash only, okay? I wash the dishes. Then we watch TV. Sometimes she reads. Was that correct? ¿Estuvo correcta allí todos? Yes? What's your typical week like? Well, on weekdays, I get up at 7 a.m. and I go to work at 8 o'clock. Do you walk to work? I usually take the bus. Sometimes my wife drives me to work. Does she work at the hospital too? No, she works at the bank between 2nd and 3rd Street. Do you come home late? Usually at 7, my wife makes dinner and I wash the dishes. Then we watch TV, sometimes she reads. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá son 8 respuestas correctas que has podido obtener. I reached 8 correct answers. A ver, déjame en los comentarios cuántas correctas lograste, ¿ok? All of them correct, todas correctas en esta parte, me dice Christian. Excellent, Christian, good job. Now, guys, let's see. Look at here. We're going to complete the sentences with the best option, with the best alternatives. The alternatives are in the evening, usually, Tuesday, never, every day, twice a week. It says, he takes a shower twice a day, in the morning and... ¿Cuál será la respuesta? Yes, good. In the morning and in the evening. Excellent. Good. Ahí vamos completando, ¿ok, chicos? En los comentarios, todos en los comentarios respondiendo. Hay que practicar bastante el presente simple hasta que no quede ninguna duda, ¿ok? Next. On weekdays, Diana, or Diana in English, it says, so here you can say, Diana, never eats breakfast at home. She always eats at work. It's at work. My sister exercises once or twice a week. Excellent, good job. Next. The children play soccer 3 times a week. On Tuesday, Thursdays, and Fridays. Melinda, yes, Melinda usually gets up at 7 o'clock. She gets up at 8 o'clock on weekends. I eat lunch before noon every day. Excellent. Every day. How was that? 6 correct answers. Vamos a colocar entonces acá. I reached 6 correct answers. Ya está. No olvides regalarme un like si aún no lo has hecho, ¿ok? So, how many correct answers? ¿Cuántas correctas? Now, 6. Wow, that's amazing. Good job, guys. I'm so happy for you. Now, what about this part? We're going to choose the best answer here, guys. When do you clean the house? ¿Cuál será la respuesta? Solo una puede ser la respuesta. ¿Qué diremos? I'm a morning person. I always take out the garbage. I do on Saturday mornings. What's the answer there? When do you clean the house? On Saturday mornings. Okay, on Saturday mornings is the answer. Good. So there you have 1 correct answer. Now, what about the next question? The next question is, what's your typical day like? Pretty much the same. I sometimes visit my grandmother on Saturday.
I never take a nap. I go to school at 8 and come home at 4. So what is your answer there? What's your typical day like? I never take a nap. No, right? It's I go to school at 8 o'clock and come home at 4 p.m. Okay, good, excellent. Now, what about the next one? The next one is, how often do you wash the dishes? Twice a day, after 2 p.m. I usually clean the house, or short. The correct answer is twice a day. Twice a day. Good. Now, there you have 3 correct answers, okay? Vamos, 3 respuestas correctas. Next, do you check email every day? Do you check email every day? Yes, in the morning and in the evening. Yes, on Mondays and Wednesdays. Yes, I go to school every day. Well, I sometimes read. In this case, the correct answer is the first one. Yes, in the morning and in the evening. Okay, 4 correct answers. Now, what about the next one? Okay, the next question here says, what do you do in the evening? I usually exercise. I hate household chores. I get up and eat breakfast. I'm definitely an evening person. What do you do in the evening? I usually exercise. I usually exercise. 5 correct answers. Digamos 5 respuestas correctas. Ok. So, entonces en ese ejercicio me dirás, I reach, ya vamos culminando, ¿ok? Pero quedémonos hasta el final para ver cuántos correctos logramos hasta el final. I reach 5 correct answers. Recuerda que este es un examen muy completo de inglés sobre el presente simple. Todos los ejercicios posibles acá los tienes. Así que por ello, regálame un like. Thank you. Y si estás en Facebook, ayúdame por favor compartiendo en otros grupos de inglés. Thank you so much. Now, let's continue with our reading activity. Look at here, you have the robots. Okay, tenemos acá unos robots. Yes, we're going to read together and choose the best answer. It says, don't like household chores. This robot helps. Yo voy a leer y recuerda responderme acá en los comentarios, ¿ok? How often do you clean your house? Once a week? Twice a month? Never? Well, these 2 robots clean the house for you. The iRobot Roomba turns right or left and vacuums while you watch TV or exercise. Take a nap and the house is clean when you get up. And if you want to wash the floor, the iRobot Scuba washes the floor for you. The Scuba moves around corners and washes the floor while you listen to music or check your email. Now, that's help with household chores. So what's the answer here? Okay, the Roomba. Roomba, recuerda que acá se está hablando de 2 tipos de robots que hacen las actividades del hogar, los quehaceres del hogar. A ver, veamos. The Roomba. ¿Qué hace the Roomba? Washes, vacuums, or mops? In this case, the Roomba vacuums, ¿cierto? Vacuums, ¿qué significa aspira? Aspira es la respuesta. What about the next one? The Scuba. The Scuba washes. Excellent. The Roomba and the Scuba, what do they do? So they clean. Yes, both. They clean. Excellent, guys. So how many correct answers? You have 3 correct answers there. 3. That's good. Excellent. Perfect. Excellent. Good job, guys.
Now, what about the next part? Look, here you have another robot. Aquí tenemos otro robot. Vamos a ver qué hace este robot que se llama Asimo. Okay? And who is this? Meet Asimo, a robot from the Honda Motor Company. Wow, Asimo doesn't clean the house. It doesn't wash the dishes or take out the garbage. But Asimo walks and carries things. Say turn left or turn right, and Asimo turns. So guys, the L2000 evolution here, let me see. Okay, Asimo, acá estaba la respuesta, sorry, I confused. Asimo, ¿qué hacía el robot anterior? Washes, mows, or walks. In this case is walks, okay, walks. And now let's read about this rabbit here. No one wants to mow the lawn, but the L200 Evolution Lawns Mower mows the lawn for you. Tell the robot what time do you want to mow. How about midnight? After you go to bed, it mows the lawn while you sleep. How about in the afternoon? It mows the lawn while you go out for lunch or go shopping. La pregunta es esta. The L200 Evolution washes, mows, or cleans? Okay, that's easy, right? It mows. Good. So there you have two correct answers. Ahí tenemos dos respuestas correctas más gracias a the Asimo and the other one that is the now. Don't forget, guys, to follow us. No olviden, chicos, que nos pueden seguir en nuestras 4 redes sociales oficiales si quieren tener clases conmigo vía Zoom. Me sigues por YouTube, por Facebook, por Instagram y por TikTok, all right? Now, what about if you just say, what's your total? Ahora necesito saber, chicos, cuál es su total, ¿ok? Quiero que me dejes en los comentarios cuántas correctas lograste. Wow, I have here, it is 6 plus 4 plus 5 plus 7 plus 9 plus 6 plus 2 plus 6 plus 8 plus 8 plus 6 plus 6 plus 6 plus 12 plus 6. Wow, guys. So this was about 100. Este examen era sobre 100. Ok, entonces necesito saber cuántas respuestas correctas lograste, cuánto es tu total. Okay, look, I was counting here. Okay, guys, don't forget to follow us on YouTube, on Facebook, on Instagram, and on TikTok. Asimismo, muchos de ustedes me preguntaban, Jessica, pero ya están por la lección 34, ¿cómo hago para ponerme al día? ¿Cómo hago para ver desde la lección 1? Muy fácil, lo único que tienes que hacer es irte a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV y buscas acá Easy English TV clase 1 y listo, ahí te pones al día de la clase 1, ahí está nuestra clase 1. Otro modo de hacerlo es poner simplemente Easy English TV. Das clic allí, ese es mi canal donde salgo yo, y das clic acá donde dice listas de reproducción, y acá te vas a la opción que dice curso de inglés en vivo desde cero. Das clic y ahí están todos nuestros videos. Muy bien, si tú te quieres unir a mi canal para obtener todos los beneficios, como son estas diapositivas que acabo de trabajar, totalmente organizadas, yo te las paso si es que eres miembro del canal. ¿Cómo eres miembro del canal? Dando clic a este botón que se llama unirse. Tienes dos opciones, puedes ser un English Lover por 8 soles al mes o puedes ser un English Lover VIP por 25 soles al mes. Si es por 8 soles al mes, que equivale a $2, vas a tener acceso a stickers, insignias y a nuestro material en diapositivas, en PowerPoint con audio. Y si eres un English Lover VIP, vas a tener acceso a nuestros stickers, a nuestras insignias, a nuestro material en PDF, PowerPoint, con audios y además vas a estar en el club de conversación que es los fines de semana. Nos vemos mañana, sábado. Por cierto, chicos, si hay un English Lover VIP aún conectado, mañana a las 6 p.m. tenemos una cita. Ustedes dirán, ¿pero por dónde, Jessica, nos pasas toda la información? Muy fácil. Si ya eres miembro de mi canal, si ya le diste clic a unirse, tú tienes que ir acá a las pestañas comunidad y por allí mira cómo todos los días yo subo los diferentes materiales. Subo los enlaces, tú das clic en el enlace y automáticamente te redirecciona a mi carpeta de OneDrive para que puedas descargar y si quieres para que puedas imprimir
todo mi material que está allí de forma completa y también allí vas a estar recibiendo el link para que te conectes por Zoom junto a mí y practicar speaking. Recuerda que nuestro club de conversación, la idea es que solamente hablemos en inglés y que practiquemos full speaking. Muy bien. Además, muchos me estaban preguntando, Jessica, ¿y si solamente tengo Facebook, cómo hago para ser un colaborador? Muy fácil, te vas a mi página de Facebook que se llama Easy English TV, Easy English TV, y allí tienes una opción que dice convertirme en colaborador. ¿Ok? Mi página de Facebook dice convertirme en colaborador. Si tú te conviertes en colaborador, vas a tener acceso a un grupo privado, un grupo secreto, donde yo todos los días lo estoy actualizando con material para que aprendas inglés desde cero. Además de otros materiales que van a ser muy útiles para tu aprendizaje. Well, guys, I know this was a long class. Sé que esta ha sido una clase un poquito larga, pero para mí era muy importante explicarte todo sobre el presente simple, ya que si tú lo tienes en claro, en el futuro vas a poder trabajar otras gramáticas más complejas. Espero que todo haya quedado claro, espero que te hayas sacado 100, que equivale a 20, y espero que puedas seguir con nuestro curso. Ok, voy a leer algunos de sus mensajes de los que aún se encuentran conectados. Enrique says, see you tomorrow. Ana Cecilia, goodbye. Natalie, Kenning, excellent class. Ok, Julia me ha colocado su puntaje, 86, nice. Brittany, thank you, teacher. Natalie Benavides, 80. Good, bye, 80, 90 points. Good, I reached 95 points. Excellent. Allí me han colocado. Ok, excellent guys, thank you so much. No olviden darle un like al video y si quieres que mi contenido llegue a más personas, ayúdame por favor compartiendo en otros grupos de Facebook para que más personas sepan que acá estamos todos los días dando clases gratis, en vivo y de la manera más dinámica y con la mejor energía posible para que tú también te contagies de esta energía y digas, yo también quiero aprender inglés, porque si es posible, si aprendes, si es que te lo propones. Nunca digas que nadie te ayuda, porque siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte. En este caso, yo con toda la voluntad, con toda la energía, estoy acá siempre para ti, para llevarte desde cero. Y espero que tú también lo puedas aprovechar. Espero que lo practiques siempre con alguien más, ¿ok? Thank you so much and see you next time. Nos vemos en la próxima clase, ¿ok, chicos? Bye bye. Thank you. A big hug. Take care.